Buen día, el día de hoy hablaremos sobre materia. Para empezar, tenemos que decir que materia va a ser cualquier cosa que tenga una masa y que nos ocupe un espacio. Podemos poner ejemplos de cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana, como puede ser el agua, madera o ropa. Todos estos entran como materia, porque tienen una masa y nos ocuparán un espacio. Ahora, la materia se clasifica en dos grandes ramas: sustancias puras y las mezclas. Las puras van a ser los elementos y los compuestos, y las mezclas las homogéneas y las heterogéneas. Bueno, ahora vamos a hablarles de las sustancias puras. Hay dos tipos de sustancias puras, como ya dije, los elementos y los compuestos. Una sustancia pura va a ser una materia que tiene una composición fija o constante. Y estas hay dos ramas, los elementos y los compuestos. Los elementos van a estar formados por átomos y los compuestos por moléculas. Ahora vamos a hablarle sobre el elemento. El tipo más simple de sustancia pura está compuesto por una sola clase de material. Esto va a estar compuesto en su totalidad por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, la plata. Un anillo de plata va a estar conformado solamente por átomos de plata, mientras que una bandeja de aluminio o aluminio estaría compuesta solamente por átomos de aluminio, asumiendo que estos sean puros, o sea, que sea un elemento puro, porque hay mezclas, pero teóricamente tendrían que ser así. Ahora están los compuestos. Los compuestos van a constar de dos o más elementos combinados químicamente, a diferencia de las mezclas que son físicamente. Más adelante explicaremos la diferencia. Los átomos se unen mediante enlaces, y al formar estos enlaces los átomos nos formarán moléculas, que estas moléculas solo se van a poder separar mediante procesos químicos. Procesos físicos como la ebullición no lo van a separar. Un ejemplo de una sustancia pura que es un compuesto podemos mencionar el agua. El agua está conformado siempre por dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, y se va a representar por la fórmula H2O. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. El agua, independientemente de donde la encontremos, siempre va a estar formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por eso es que son sustancias puras compuestas, porque independientemente de su forma, siempre van a tener esa fórmula estructural base. Ahora hablemos de las mezclas. Las mezclas son dos o más sustancias que se van a mezclar físicamente, y estas no se van a combinar químicamente, a diferencia de los compuestos de las sustancias puras. Podemos mencionar como ejemplo el acero. El acero es una mezcla que se realiza físicamente por medio de fundición, y es una mezcla de hierro, níquel, carbono y cromo. Otro ejemplo de una mezcla por fundición sería el bronce, que es una mezcla de zinc y cobre. Estas son mezclas que a la hora de llevarlos a ebullición, a modo de fundirlos, podemos separar estos elementos, mientras que con un compuesto no lo podemos hacer. Esa es la gran diferencia entre una mezcla y un compuesto, que el compuesto se puede separar por procesos químicos y las mezclas por procesos físicos. Esa es la gran diferencia, porque suele confundirse las mezclas con los compuestos. Ahora hay un ejemplo acá. El agua. Una mezcla es, por ejemplo, cuando disolvemos azúcar en agua. Podemos observar que en ninguno de los dos vasos se nota que hay azúcar, pero supongamos que hay azúcar en los dos, pero no se ve. La diferencia entre los compuestos y las mezclas es que los compuestos siempre van a tener la misma proporción. En caso del agua, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, siempre. Mientras que acá, en los dos vasos, hay una mezcla de agua con azúcar, pero en uno de los dos vasos hay más azúcar. Entonces, el más dulce será el que contenga más azúcar. Por tanto, esa es la gran diferencia, que una mezcla no tiene proporciones obligatorias de decir que tanto de azúcar va en el agua. Eso no importa.
Entonces, mientras que el agua, que es un compuesto, sí, porque hay dos átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno. Ahora, hay tipos de mezclas, como expliqué al principio. Tenemos las homogéneas, que son también llamadas disoluciones, y las heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia más que todo? Bueno, veamos las homogéneas. Sabemos que las sustancias homogéneas es una composición uniforme en toda la muestra. Sigamos con el ejemplo del vaso con agua y azúcar. En estos dos vasos tienen azúcar, pero el azúcar no se ve en el agua, se disolvió completamente. Entonces se dice que es una composición uniforme en toda la muestra porque no podemos observar el azúcar que está en el agua. Eso es una composición homogénea o una mezcla homogénea, que los dos elementos se disuelven también, se comparten también, que no podemos ver dónde empieza uno y dónde termina el otro. A diferencia de las heterogéneas, que son compuestos que no tienen una composición uniforme. Para entenderlo bien, tenemos un pan con pasas. Como podemos ver, sí sabemos dónde están las pasas y dónde está el pan. Sabemos dónde empieza uno y dónde termina el otro. Eso es una heterogénea. Otro ejemplo podríamos hacer el clásico agua con aceite. Podemos ver dónde empieza el agua y dónde termina. Y donde termina el agua empieza el aceite y hasta arriba termina el aceite. O sea, podemos ver dónde empieza uno y dónde termina el otro. A diferencia con el agua con azúcar, que no podemos ver dónde está el azúcar y dónde está el agua porque se disolvieron bien. Ahora, pongamos unos cuantos ejercicios para comprender esto. Estas son preguntas más que todo. Entonces, clasifique cada uno de los siguientes enunciados como sustancia pura o como mezcla, según lo que he explicado en el actual video. Entre los ejemplos que tienen que clasificar tenemos azúcar en una azucarera, tenemos un conjunto de monedas de 5 y 10 centavos de dólar y café con leche y azúcar. Quisiera que pudieran resolverlos, pausen el video, resuélvanlos, clasifíquenlos como ustedes creen que se clasifican estos tres incisos, si se clasifican como pura o como mezcla, y luego vuelvan a ver las respuestas. Acá tengo las respuestas. Si traten de resolverlo, les daré unos segundos para pausar el video y luego regresan, y las respuestas son esas. Espero que hayan contestado bien. Si no, pues no importa. Con repaso y con paciencia se logran comprender mejor los temas. La bibliografía utilizada es el libro de Karen, Química General Orgánica y Biológica, de la cuarta edición, páginas 55 a la 56. Si este video te ha servido para comprender mejor el tema, por favor no olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Muchas gracias.